Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy. Hay máxima tensión en Venezuela luego del anuncio de victoria de Nicolás Maduro. Mientras Maduro fue proclamado presidente electo por parte del Consejo Nacional Electoral, miles de personas salieron a las calles a protestar por lo que consideran irregularidades de la jornada de votación. Los barrios populares, tradicionalmente chavistas, se sublevaron, chocaron con las autoridades y destruyeron imágenes tanto de Maduro como de Chávez. Hay varias personas heridas. Por su parte, el gobierno de Colombia exhortó al pueblo venezolano y a sus líderes a rechazar la violencia y a mantener un diálogo transparente para lograr acuerdos democráticos. Hasta el momento, el gobierno nacional de Colombia no ha reconocido el triunfo de Maduro y por medio del canciller y del ministro del Interior ha solicitado el reconteo de los votos. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En Colombia, el gobierno radicó este lunes el proyecto de presupuesto general para 2025 por un monto de 523 billones de pesos, que representa un alza de 8,2% frente a la vigencia actual. Sin embargo, el presupuesto de inversión cae 17% por los altos niveles en el servicio de la deuda. Los sectores con mayores partidas serán salud, educación e infraestructura. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El Ministerio de Salud emitió una circular para garantizar los derechos de residentes de medicina y del personal de la salud en servicio social obligatorio. El documento resalta que la jornada laboral por día no puede exceder las 12 horas y que las instituciones deben garantizar un ambiente saludable y académico para los residentes y así cumplir con sus funciones, o que puedan cumplir con sus funciones tranquilamente. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Estalla la violencia en Venezuela. Miles de manifestantes protestan contra Maduro y el resultado de las elecciones anunciado por el Consejo Electoral. Manifestantes enfurecidos queman pancartas de Maduro y hasta derribaron estatua de Hugo Chávez. Los habitantes de los barrios populares y tradicionalmente chavistas bloquean avenidas y chocan con las autoridades. María Corina Machado y Edmundo González llaman a la población a la calma y anuncian que tienen las pruebas para demostrar los verdaderos resultados. El mundo ganó con más de 6 millones de votos, asegura María Corina Machado, tras revisar las actas electorales. Consejo Nacional Electoral proclama a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela para el periodo 2025-2031. Rechazo mundial, irregularidades en el proceso electoral en Venezuela. Maduro anuncia que no le temblará la mano con los opositores y denuncia un golpe de Estado en curso. Biden anuncia histórica reforma a la Corte Constitucional de Estados Unidos. Busca terminar con los cargos vitalicios. Estado de Iowa prohíbe el aborto tras 6 semanas de embarazo. La policía venezolana lanzó gases lacrimógenos a miles de manifestantes que protestaban contra el proceso electoral que le dio oficialmente la victoria a Nicolás Maduro, a pesar de que la oposición denunció un enorme fraude. Miles de manifestantes se congregaron este lunes en varias calles de pueblos y ciudades de Venezuela. Durante horas, multitudes se reunieron en las vías gritando consignas contra Maduro, mientras cerraban avenidas y quemaban carteles con la cara del presidente. Asimismo, prendían fuego a las llantas en sectores populares que tradicionalmente habían sido bastiones electorales del oficialismo. Por ejemplo, en Coro, una ciudad venezolana ubicada en el occidente del país, un grupo de personas derribó una estatua del expresidente Hugo Chávez. En videos quedó registrado el momento en que docenas de ciudadanos se agruparon alrededor del monumento mientras otro grupo de manifestantes golpeaban la estatua con un elemento contundente hasta lograr tumbarla.
Por otro lado, cientos de motociclistas protestaron en Caracas. Los manifestantes circularon por una de las principales avenidas de la capital venezolana en dirección al oeste de la ciudad, donde están ubicadas las sedes de los poderes públicos, entre ellos el Palacio Presidencial de Miraflores. Los cacerolazos también se reportaron en varios barrios populares de Caracas, como Palo Verde y Terrazas de Ávila. En varias zonas las concentraciones se dispersaban por parte de los cuerpos de seguridad. Los venezolanos anunciaron que las autoridades usaron gases lacrimógenos contra manifestantes que desafiaban la victoria de la reelección reivindicada por Maduro, pero cuestionada por la oposición. Más allá de estas protestas pacíficas, durante este lunes las calles de varias ciudades amanecieron desiertas en un ambiente casi fúnebre. Algunos comercios permanecieron cerrados en son de protesta. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó oficialmente a Nicolás Maduro como presidente de los venezolanos sin comunicar los resultados completos. De esta manera, el mandatario podrá seguir en el poder hasta el año 2031. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó de manera oficial al presidente Nicolás Maduro después de que el ente anunciara que el líder chavista en el poder desde el año 2013 ganara con el 80% de los comicios con un 51,2% de los votos. Recibo esta credencial constitucional, legal, del poder encargado de llevar los temas electorales de Venezuela. El poder soberano electoral de Venezuela, quien ha emitido un dictamen que recibo con humildad. En medio del discurso de proclamación, Maduro hizo referencia a la gestación de un golpe de Estado en su país que tenía la intención de elevar la figura de un Juan Guaidó 2.0. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado, nuevamente, de carácter fascista y contrarrevolucionario. Yo pudiera denominarlo una especie de Guaidó 2.0. Maduro también amenazó durante su pronunciamiento al magnate Elon Musk. Elon Musk, quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca. Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle, Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. Vamos a darnos, pues. Donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero, Elon Musk. Además, en su acto de proclamación como mandatario reelecto, el líder celebró la proeza y dijo haber vencido al fascismo. Vencer al fascismo, a los demonios, a las demonias, con la fuerza de Cristo, de Bolívar y de Chávez, es una proeza histórica y nuestro pueblo lo ha hecho. Otra vez lo volvió a hacer nuestro pueblo. De igual manera, el gobierno de Maduro amenazó con 6 años de cárcel a quienes se atrevan a desconocer el resultado electoral. El canciller de Venezuela anunció a su vez que retirará a todo el personal diplomático de las misiones de su país en los países que han cuestionado la victoria electoral del mandatario Nicolás Maduro, es decir, de las de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Luego de que el gobierno de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay dijeran que no reconocerán la victoria de Maduro hasta que no se verifique el resultado, el canciller de Venezuela anunció que retirará a todo el personal diplomático de las misiones. Además, exigió a estos gobiernos el retiro de manera inmediata de sus representantes en el territorio. La República Bolivariana de Venezuela expresa su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando de reeditar el fracasado y derrotado Grupo de Lima, que pretenden desconocer los resultados electorales de los comicios presidenciales efectuados este domingo 28 de julio de 2024, los cuales dieron la victoria como
como presidente de la República Bolivariana de Venezuela a Nicolás Maduro Moros para un nuevo periodo constitucional 2025-2031. Asimismo, el canciller dijo que el gobierno se reserva todas las acciones legales y políticas para hacer respetar, preservar y defender el derecho inalienable a la autodeterminación. Entre tanto, la oposición venezolana asegura tener pruebas de haber ganado las elecciones presidenciales al conseguir más del 70% de los votos. A través de una rueda de prensa, la líder de la oposición, María Corina Machado, y Edmundo González hablaron acerca de los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela, los cuales se consideran un fraude electoral, al declarar a Nicolás Maduro como presidente electo. Los opositores dicen tener el 73,20% de las actas. También aseguran que, de acuerdo con sus datos, Maduro obtuvo poco más de 2,7 millones de votos y González más de 6,2 millones. Porque creo que es relevante decir que en estas 73% de actas, los votos que las mismas incluyen son para Nicolás Maduro 2.759.256 y para Edmundo González Urrutia 6.000.000. Edmundo ratificó que tiene cómo demostrar su triunfo. Les hablo con la tranquilidad de la verdad. Quiero decirles con total responsabilidad a todo el pueblo venezolano que la voluntad expresada ayer a través de su voto la haremos respetar. Ese es el único camino hacia la paz. Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible. La opositora explicó que todas estas actas fueron verificadas, totalizadas y digitalizadas para ser publicadas en un portal web robusto que ya varios líderes globales están consultando y que será público en las próximas horas, con el fin de que todos puedan ver las pruebas de la victoria de González Urrutia. Como veíamos, la comunidad internacional reaccionó a los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, mientras que países como Estados Unidos, Argentina y Chile los condenaron por irregulares. Rusia y China los celebraron. El mundo reaccionó a las elecciones en Venezuela. Varios mandatarios condenaron los resultados y tomaron acciones, como el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Por respeto a los millones de venezolanos que eligieron nuestra patria para vivir, y por respeto a mis convicciones democráticas, no puedo permitir que mi silencio se convierta en complicidad. El gobierno de Panamá anuncia el retiro del personal diplomático de Venezuela y poniendo en suspenso las relaciones diplomáticas hasta tanto no se realice una revisión completa de las actas y el sistema informático del escrutinio de votación que permitan conocer la genuina voluntad popular. Por su parte, Javier Milei de Argentina también condenó las elecciones como fraude. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron. Por su parte, Estados Unidos pidió garantías electorales. We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people. It's critical that every vote be counted fairly and transparently, that election officials immediately share information with the opposition and independent observers without delay. El presidente chileno Gabriel Boric dijo que su país no reconocerá ningún resultado que no sea verificable y denunció la falta de veedores internacionales. Desde Colombia, por medio del canciller Luis Gilberto Murillo, se pidió el conteo total de los votos, además de una auditoría independiente. Pero las felicitaciones también llegaron. Por ejemplo, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo que felicitó telefónicamente a su aliado Maduro.
Uno de los primeros en reaccionar también fue el presidente ruso Vladimir Putin, mientras que China también felicitó a Maduro y reconoció las buenas relaciones entre los dos países. Por su parte, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, anunció que celebrará una reunión extraordinaria el próximo miércoles 31 de julio para abordar los resultados del proceso electoral. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, impulsará una reforma para limitar el mandato de los jueces de la Corte Suprema y restringir la inmunidad presidencial. En el aniversario número 60 de la Ley de Derechos Civiles, el presidente Joe Biden propuso cambios radicales en la Corte Suprema de Estados Unidos, ya que según él son necesarios para controlar una corte dirigida por conservadores que la utilizan como arma para socavar los principios y protecciones establecidos de los derechos civiles. First, I'm calling for a constitutional amendment called No One is Above the Law Amendment. It holds, and I mean this sincerely, it holds that there's no immunity for crimes former president committed while in office. I share our founders' belief that the president must answer to the law. The president is accountable in the exercise of the great power of the presidency. We're a nation of laws, not kings and dictators. Asimismo, Biden instó al Congreso a aprobar normas vinculantes y de cumplimiento obligatorio que exijan a los magistrados a revelar obsequios, abstenerse de actividades políticas públicas y de participar en casos en los que ellos o sus cónyuges tengan conflictos de intereses financieros o de otro tipo. También solicitó a la adopción de un límite de mandato de 18 años para los magistrados, que actualmente cumplen mandatos vitalicios. La vicepresidenta y virtual candidata demócrata Kamala Harris continúa sumando donaciones para su campaña electoral. En esta semana recaudó $200 millones. Además, ha sumado apoyo de los votantes. Así lo muestran encuestas que reportan que el republicano Donald Trump tiene un 49% de favorabilidad frente a un 47% de la vicepresidenta Harris. Y también en Estados Unidos, pero en Iowa, hoy entró en vigor la ley que prohíbe el aborto a partir de la 6ª semana de gestación. La medida prohíbe la mayoría de los abortos tan pronto como se puede detectar el latido del corazón fetal, lo que generalmente ocurre a las 6 semanas de embarazo. Sin embargo, existen excepciones para emergencias médicas y anomalías fetales que son incompatibles con el desarrollo de la vida. También hay excepciones para la violación y el incesto, pero solo si fueran denunciados oportunamente, dentro de los 45 días y 140 días. Además, la Junta de Medicina del Estado también decidirá cuándo es válida la excepción de emergencia médica. Las autoridades francesas reportaron que varias líneas de telecomunicaciones fueron blanco de actos vandálicos que afectaron las conexiones de fibra óptica y líneas de telefonía. Al menos 6 departamentos administrativos de ese país se vieron afectados, incluida la región cercana a la ciudad mediterránea de Marsella, que acoge competencias de fútbol y de vela en el marco de los Juegos Olímpicos. California, en Estados Unidos, declaró el estado de emergencia por los devastadores incendios forestales. Las conflagraciones se han extendido rápidamente hacia el norte, consumiendo más de 96.000 hectáreas, destruyendo 134 estructuras y forzando la evacuación de miles de residentes. El inicio del voraz incendio presuntamente fue causado cuando un hombre empujó un automóvil en llamas hacia un barranco. En Alemania, una empresa de diseño presentó los primeros zapatos deportivos impresos 100% con tecnología 3D. La sección de tecnología. Un diseñador y arquitecto alemán creó un zapato totalmente impreso en 3D llamado The Cryptide. El calzado con forma de criatura está diseñado específicamente para ser sintetizado con láser en el sistema Sintrotec S2 con material flexible. El zapato posee una suela con un diseño abierto, cómodo y combinado, junto con una parte superior blanda.
El diseño está hecho específicamente para ser impreso en 3D en el sistema Sintertec con un solo material, el elastómero, similar al caucho. Ingeniosamente, al variar el grosor de la pared, partes específicas del calzado se vuelven más rígidas, mientras que otras permanecen flexibles y suaves. Esto hace que el zapato no solo sea ergonómico, sino también cómodo. Hola, muy buenas noches. Alteraciones de orden público se producen en gran parte de Venezuela tras las elecciones de este domingo, que consagraron como ganador, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, a Nicolás Maduro para un periodo, su tercer periodo, 6 años más como gobierno de este régimen, que es acusado de una dictadura por varios expresidentes y mandatarios de la región que se niegan a reconocer el triunfo que le da el Consejo Nacional Electoral y hasta donde fue hoy Maduro a recibir la credencial sin aceptar ninguna reclamación por parte de la oposición y de Edmundo González, que de acuerdo con todas las encuestas se imponía con más del doble de los votos que sacó Maduro, pero es Maduro quien se queda en el poder. Estamos en comunicación hasta ahora con el señor expresidente Andrés Pastrana, uno de los más duros críticos de Nicolás Maduro y quien advirtió desde un principio que nunca iba a entregar el poder. Señor expresidente, buenas noches. Gracias por aceptar esta entrevista en Entrevista CMI. Gerardo, buenas noches. Muchas gracias. Saludos a usted y a la audiencia. Señor expresidente, ¿por qué manifiesta usted que lo que hubo en Venezuela fue un robo de las elecciones y un fraude? No, contrario, Gerardo. No hubo fraude. Hubo un golpe de Estado. Eso fue lo que quedó demostrado ayer. Y eso es lo que la comunidad internacional y el mundo tiene que conocer. El fraude lo viene haciendo la narcodictadura, lo ha hecho Hugo Chávez, lo hizo Nicolás Maduro. Ayer lo que hubo ya fue un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque ayer el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y las fuerzas militares reafirmaron y validaron ese fraude que se presentó en las elecciones y que quedó demostrado que el presidente electo era Edmundo González y no Nicolás Maduro. Por eso hay que mirarlo en ese sentido. Hubo un golpe de Estado y no un fraude electoral. Llama la atención, presidente, sobre lo que usted manifiesta en relación con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que a esta hora están los militares en la calle, lo mismo que la Guardia Venezolana, intentando controlar las protestas en barrios como Petare, muy popular en Caracas y antiguamente chavista, que protesta contra lo que dicen robo de elecciones. ¿A qué atribuye usted que un militar haya sido el ministro de Defensa el primero en hablar como voz oficial ayer antes de que el Consejo Nacional Electoral entregara los resultados? Exacto, eso es lo que está reafirmando, distinto a lo que pasó en el 2015. En el 2015, cuando yo presidía la delegación del Grupo IDEA, Maduro no quiso reconocer el resultado de la Asamblea Nacional y fue Padrino López el que le dijo no, hay que reconocer el resultado. Hoy sucedió exactamente lo contrario. Y por eso el mundo tiene que mirarlo, es como un golpe de Estado, porque el mundo sabe que las elecciones las ganó Edmundo González. Y aquí hay una cosa muy importante, Gerardo. María Corina, o Edmundo, en este caso, tienen que presentar muy rápidamente al mundo esas pruebas del 40% o más de las actas que ellos tienen, que fueron las mismas actas, Gerardo, que utilizó el Consejo Nacional Electoral para decir que ganó Maduro. En las actas de María Corina está demostrado que la tendencia era 70% Edmundo, 30% Maduro, y que esa tendencia era irreversible. Por eso el mundo y ella muy rápidamente tiene que entrar a validar ante el Consejo Nacional Electoral esa denuncia para que el mundo, los presidentes elegidos democráticamente, podamos acompañar con esa validación que está haciendo la propia campaña de Edmundo González. Eso que usted advierte, señor expresidente, es lo que llama la atención, que todas las encuestas daban como ganador a Edmundo González. No dejaron inscribir a María Corina Machado, ella se puso la campaña al hombro, recorrió todo el país y no obstante los resultados dicen, de acuerdo con la legalidad venezolana y lo que dice el régimen de Nicolás Maduro, que fueron derrotados. ¿Cómo entender eso? Exactamente. Y por eso creo que es muy importante que María Corina presente estas pruebas, porque ya con el 40% la tendencia era irreversible. Todas las encuestas nacionales e internacionales, en el caso de Venezuela, en el caso de la oposición y en el caso del gobierno, daban 70-30, 80-20, 90-10, nunca le dieron el triunfo a Edmundo González. Perdón, a Nicolás Maduro. Nunca se lo dieron a Nicolás Maduro, todo el tiempo se le dio a Edmundo González. Presidente, usted ha sostenido varias reuniones telefónicas, llamadas telefónicas con María Corina Machado, con Edmundo González hoy. ¿Qué les recomendó? ¿Qué es lo que van a hacer a pesar de que ya
Nicolás Maduro recibió la credencial como presidente de los venezolanos? Presentar estas pruebas, Gerardo, tienen que presentar estas pruebas, porque esas son las evidencias en Venezuela y ante el mundo de que ellos ganaron las elecciones. Y por eso ellos tienen que presentarlas de forma inmediata y yo espero que eso lo hagan en el día de hoy. Y es que la expresión de respaldo para Edmundo González, para la oposición venezolana, se vio incluso de venezolanos que no pudieron votar en el exterior. En Colombia, en Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Bucaramanga, en Miami, en Europa, multitudinaria manifestación de miles y miles de ciudadanos que no pudieron votar. ¿Qué habría pasado si lo hubieran podido hacer? A ver, Gerardo, es que yo siempre he dicho una cosa. ¿Usted ha visto algún dictador que quiera hacer elecciones para entregar? No conozco en el mundo ningún dictador, y menos un narcodictador como Maduro, que quiera hacer elecciones para entregar el poder. Segundo, no nos equivoquemos. Todo este proceso fue ilegítimo. No dejaron, María Corina ganó las primarias legítimamente, no la dejan inscribir. Después quiere inscribir otra candidata, no la dejan inscribir. Dejan inscribir a Edmundo González. Posteriormente sabemos que el Consejo Nacional Electoral no hay representación de la oposición. El Tribunal Supremo de Justicia está precisamente en manos del gobierno. Fíjese lo que está pasando, que todo este proceso que fue ilegítimo, ahora se le está tratando de dar una legitimidad por parte del gobierno del presidente Maduro. Entonces aquí tenemos dos cosas. La primera, lo que sucede en Venezuela, Gerardo, es que son los pájaros disparándole a las escopetas. ¿Cómo así que ayer el canciller de Venezuela dice que por culpa de Andrés Pastrana hubo un sabotaje electoral y que se estaban saboteando las elecciones? El canciller de Venezuela. Ayer mismo el presidente del Consejo Nacional dijo que había habido un hackeo al Consejo Nacional Electoral. Y ese hackeo, desde ayer lo dijimos nosotros, va precisamente para poner a María Corina presa. Eso es lo que está haciendo hoy Tarek, el fiscal de Venezuela. Va a decir que María Corina Machado fue la encargada de que se presentara ese hackeo y van a perseguir a María Corina. Por eso la comunidad internacional tiene que estar muy atenta, Gerardo. Y aquí dos cosas. Uno, Venezuela no pertenece al sistema interamericano, por lo tanto no le podemos aplicar directamente la Carta Democrática, ¿cierto? Pero yo creo que hoy el presidente Milei, el presidente Lacalle Pou, el presidente Noboa, los presidentes elegidos democráticamente en América Latina deberían convocar una reunión extraordinaria a la OEA para aplicar la Carta Democrática. Como Venezuela no hace parte del sistema interamericano, no se la podemos aplicar directamente, pero se puede aplicar porque lo que está sucediendo en Venezuela pone en peligro la democracia en América Latina. Y por eso creo yo que ahí hay un camino. Segundo, que quede esta elección, Gerardo, perdón. Esto es lo que quiere hacer Petro en Colombia. Esto es lo que ellos quieren hacer en nuestro país. Esta es la alarma que yo desde hace ya muchos años he venido diciendo. Ojo, que vamos precisamente, fíjese que lo que sucedió con el anterior registrador, ¿a quién quería traer para que contara los votos? Es Smartmatic. Smartmatic es el mecanismo que tiene hoy el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla para robar las elecciones. Eso ha sucedido. Hay demandas en Filipinas, hay demandas en Angola, precisamente de los robos que se han sucedido a través de Smartmatic. Y qué curioso que hoy todos los miembros del pacto histórico, todos esos grandes voceros del pacto histórico, todos los voceros del presidente Petro, todos que están diciendo hoy, qué gran sistema, hay que traerlo a Colombia, tenemos que traerlo al país. Eso es lo que va a garantizar el triunfo precisamente de la izquierda en Colombia, como lo están haciendo no solamente en Venezuela, sino en otras partes del mundo. Señor presidente Andrés Pastrana, ¿a qué atribuye usted que los gobiernos de Brasil, de México y de Colombia no hayan reconocido aún los resultados que dan como ganador a Nicolás Maduro, de acuerdo con lo que dijo el Consejo Nacional Electoral? Ellos, aliados ideológicos del gobierno Maduro, dicen que debe haber reconteo y preconteo y veeduría internacional para que satisfaga incluso a la oposición y a todos los venezolanos sobre la transparencia de esos comicios. El silencio de Petro y de Lula retumba. Ese silencio retumba en la región. Es vergonzoso que el canciller de Colombia salga a decir que lo que diga el Consejo Nacional Electoral lo va a validar los colombianos. No. Todos sabemos que hubo un robo, todos sabemos que así lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral. Ahí están las actas que están demostrando exactamente lo contrario. Y por eso yo creo que es importante que se convoque esa sesión extraordinaria en la OEA, para que podamos nosotros clarísimamente denunciar fue un golpe de Estado y que las pruebas y las evidencias están precisamente
en la campaña de Edmundo González. Y aquí tiene que haber claridad. Los Estados Unidos tienen que jugar de una manera más frontal. Fíjese lo que ha pasado. Los Estados Unidos imponen sanciones a Venezuela, Gerardo, pero por otro lado le compra el petróleo. Entonces borran precisamente lo que están haciendo con las sanciones. Y ahora acabo de ver un tuit que me llamó la atención, no sé si usted lo ha visto, de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, que dice que si gana Trump se van a convertir en Venezuela. Si Venezuela hoy es Venezuela por Biden y por ella. Si ellos hubieran precisamente continuado la política de sanciones y de aislamiento a una narcodictadura, hoy la situación en América Latina era distinta. Presidente Pastrana, pero ¿cómo entender que desde el Foro de París con el presidente Macron, el presidente Gustavo Petro, con Brasil, con Argentina entonces, luego en México, en Barbados, se intentó dialogar y acercar a las posiciones para que hubiese elecciones libres y democráticas y un régimen de transición en Venezuela? ¿Jugó el régimen de Nicolás Maduro incluso con el presidente Biden? Todo fue para sacar a Alex Saab. Usted se recuerda que todos estos, ¿cómo podía usted entender? Nunca se reconoció a María Corina como la jefe de la oposición, ¿cierto? ¿Y cómo se reconoce a la señora de Alex Saab como representante en la mesa de negociación? Todos sabíamos y eso fue el resultado. Una vez liberaron a Saab, ¿qué pasó? Se rompieron los diálogos. Entonces vamos a ver qué pasa ahora. Yo creo que es muy importante que los presidentes electos democráticamente de América Latina levanten su voz como lo están haciendo y que podamos imponer las sanciones porque el peligro que hoy Venezuela está generando en la región es muy, muy peligroso para la democracia en América Latina y por eso tenemos todos que levantar la voz contra ese golpe de Estado. Ayer lo que hizo Padrino López fue validar un golpe de Estado y no legitimar la voluntad popular que era el triunfo de Edmundo González. Presidente, lo que pasa en Venezuela se refleja inmediatamente en Colombia, como países hermanos que somos. ¿A qué se avisora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensa usted en relación con la migración que ya está por cerca de 2 millones en Colombia? ¿Se vendrá una segunda oleada de millones de venezolanos después de lo que usted dice, hubo un robo, un golpe de Estado en el vecino país? Buenísima pregunta. Yo siempre he dicho una cosa, Gerardo. La democracia en Colombia pasa por la democracia en Venezuela. Desde el 2015, posiblemente yo fui de los primeros que fuimos precisamente a Ramo Verde, como usted lo dice, y dije que Leopoldo López, porque Maduro lo catalogaba como un preso. Yo dije, no, aquí hay un preso político. Y fui el primero en levantar esa voz para defender precisamente a la clase política en Venezuela. Pero miren lo que está pasando, que aquí no estamos viendo. Hoy, si tenemos 3 millones de colombianos, 3 millones de venezolanos que viven en nuestro país, con esto que sucedió ayer, con este golpe de Estado de Nicolás Maduro, podemos tener muy rápidamente entre 4 y 5 millones. ¿Por qué? Porque cerraron la frontera con Panamá. El presidente panameño cerró la frontera y hoy se van a quedar todos esos venezolanos que querían atravesar Panamá, el Darién, para llegar a México y a los Estados Unidos, se nos van a quedar en nuestro país. Ese es otro tema que tenemos que pensar desde ya los colombianos. ¿Qué va a pasar con esa inmigración masiva de venezolanos hoy a Colombia? Que si tenemos problemas ya de poderles dar salud, educación, vivienda a esos 3 millones de colombianos que hoy están en nuestro país, ¿qué va a pasar si se aumenta a 1 o 2 millones más? Frente a eso que usted advierte, ¿cuál debe ser el papel de los Estados Unidos, de Panamá, de Colombia? Porque los migrantes venezolanos pues quieren, muchos se quedaron en nuestro país, otros migraron hacia el sur del continente, pero también millares van hacia Estados Unidos. ¿Qué debe hacer el gobierno Biden? Imponer nuevas sanciones económicas, levantarlas, frente a esta amenaza migratoria que usted ve por el desespero de los venezolanos, de acuerdo con lo que usted analiza. A ver, clarísimamente tiene que aplicar sanciones. Y yo creo que si hay un golpe de Estado, tenemos que Estados Unidos tiene que entender que hay un golpe de Estado en Venezuela. Y por eso mismo le digo yo, Gerardo, que lo que sucede en la OEA va a ser muy importante. Si los presidentes electos democráticamente en América Latina convocan una sesión extraordinaria de la OEA para comenzar a aplicar la Carta Democrática, aplicar sanciones, rompimiento de relaciones con Venezuela, aislar precisamente a la narcodictadura, yo creo que ese es un tema fundamental para la protección de la democracia en la región. ¿Cómo entender, presidente, que voces como la suya, la de otros exmandatarios del continente, la de presidentes incluso como Lula da Silva, como Boric, que le dijeron al presidente Nicolás Maduro que acatara el resultado de las elecciones y nada pasa? Hizo el régimen oídos sordos porque ni siquiera dio garantías de un preconteo, sino que fue al Consejo Nacional Electoral y recibió la acreditación. ¿Cómo entender eso? Ahí reafirmó el golpe de Estado.
es que Nicolás Maduro lo que está haciendo es precisamente validar un Consejo Nacional Electoral ilegítimo, que como tenemos ya clarísimamente demostrado y las actas así lo están demostrando, la tendencia era 30-70 a favor de Edmundo González. Maduro va a un Consejo Nacional Electoral a tratar de buscar una credencial. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la legislación venezolana? ¿Dónde está el recuento de los votos? ¿Dónde están las actas? ¿Dónde está la posibilidad de impugnación? No existe absolutamente nada en Venezuela porque, como decía Gerardo, este proceso desde el comienzo fue ilegítimo. Y segundo, no sé si hoy o mañana, mire lo que va a pasar. Como las elecciones decían que el próximo presidente se debía posicionar en enero, seguro que van a decir que por qué no la adelantan, porque como se religió Maduro, que da lo mismo que se posesione hoy o que se posesione en enero, y yo creo que eso es lo que van a buscar, adelantar ese proceso para consolidar el golpe de Estado. No obstante todo eso que usted manifiesta, señor presidente Andrés Pastrana, el gobierno de Nicolás Maduro, todos sus funcionarios manifiestan que dieron garantías y que incluso ingresaron 1.400 veedores a territorio venezolano para que observaran la transparencia de esas elecciones que para algunos, incluso en Colombia, funcionarios del gobierno Petro, es el sistema electoral uno de los mejores del mundo. ¿Cómo entender entonces que hayan devuelto a personas como Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidente de la República, a expresidentes también como Vicente Fox? Sí, al grupo IDEA, bueno, usted sabe que nosotros somos declarados personas no gratas, ya desde el 2015 no podemos ir a Venezuela, honor que nos ha hecho el narcodictador Maduro declararnos personas no grata. Pero aquí lo que es clarísimo, a ver, ¿cómo podemos entender que uno de los observadores internacionales en el proceso venezolano es precisamente un presidente ilegítimo de Colombia? Ernesto Samper se robó las elecciones o me robó las elecciones precisamente con los recursos del narcotráfico y ahora es el que se presenta como veedor internacional y garante de los procesos electorales. Eso no lo entendemos. Señor presidente, expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, muchas gracias por estar aquí en Entrevista CMI. Gerardo, muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a que continúen aquí con las noticias de Colombia y el mundo, incluidas las de Venezuela, lo que está aconteciendo en las calles del vecino país, en sintonía de Noticentro 1 CMI. Buenas noches. Máxima tensión en Venezuela. Presidente Maduro denuncia plan para atentar contra el sistema eléctrico. Revela que hay más de 100 detenidos por promover desórdenes. Culpa a Estados Unidos. Cacerolazo contra Maduro. Bloqueos y protestas contra resultados que dan la victoria al presidente Maduro. Oposición venezolana dice que tiene las pruebas para demostrar fraude electoral. Colombia llama a preservar la paz en Venezuela. Expresidentes colombianos piden veeduría internacional y reconteo de votos en Venezuela. Industriales latinoamericanos plantean repetir elecciones en Venezuela. Exportadores temen deterioro de comercio con Venezuela. Gobierno radica presupuesto para 2025, aforado en 523 billones. Se recorta la inversión. Presupuesto proyecta crecimiento económico del 3% e inflación de 3.2% en 2025. Se anuncia reforma tributaria para recaudar 12 billones de pesos. Fiscalía revela sobrecostos por 19.000 millones en compra de tanques en unidad de riesgo. Comisionado de paz pide al ELN que decida si quiere la paz. Comandante del ELN asegura que el gobierno negocia con traquetos. Ministerio de Salud limita horas de trabajo para residentes médicos. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Estallaron protestas en Venezuela luego de que el Consejo Nacional Electoral anunciara la victoria de Nicolás Maduro en los comicios presidenciales. Esta noche, el mandatario venezolano se pronunció en cadena nacional, denunció un complot contra su gobierno orquestado por Estados Unidos y financiado por el narcotráfico. Maduro convocó para mañana a una marcha nacional contra la derecha. En un mensaje desde el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro se refirió a las protestas que se han dado en todo el país contra los resultados electorales con los que el Consejo Nacional Electoral le dio la victoria. Maduro dijo que la oposición no participó en las elecciones para hacer gobierno, sino para crear unos comanditos y causar violencia en todo el país. Sabíamos el plan antes, durante
y después del 28 de julio, hicieron todo lo posible para un escenario violento de sabotaje avanzado de servicios públicos, la luz de la gente y todo, antes del 28, para que se suspendieran las elecciones. El mandatario afirmó que el candidato Edmundo González Urrutia está detrás de un plan perverso de los gringos. Maduro dijo que la oposición quiere hacerle daño al pueblo venezolano porque están frente a una contrarrevolución violenta y para eso crearon esos comanditos y desarrollaron las marchas en todo el país. La ultraderecha mundial ha montado un golpe de Estado contra Venezuela. Pretende reeditar el 11 de abril. El presidente electo también dijo que tienen un grupo importante de detenidos y que todos tienen un patrón. Son drogadictos y tienen órdenes de dónde atacar y qué atacar. Y que según él, confesaron que les están pagando por día $150. Finalmente, Nicolás Maduro ha ordenado una máxima movilización popular, llamando a la ciudadanía a defender la paz con las fuerzas militares y policiales completamente activadas. Durante las protestas en contra de los resultados electorales en Venezuela se registraron cacerolazos contra el gobierno, mientras que varios monumentos y murales alusivos al régimen chavista fueron vandalizados. Con la quema de pancartas, el ruido de cacerolas, los gritos desde los balcones y las protestas a todos los niveles, se rompió este lunes el silencio que se apoderó de Caracas y otras ciudades de Venezuela tras el cuestionado triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. Con el paso de las horas, el desacuerdo por parte de los ciudadanos fue aumentando en las calles y las muestras de inconformismo, por ejemplo en Caracas, se convirtieron en movilizaciones de cientos de motociclistas y de ciudadanos que avanzaban en dirección al oeste de la ciudad, donde se ubican las sedes de los poderes públicos. La multitud se reunió en las calles gritando consignas contra Maduro, mientras cerraban avenidas, quemaban y rompían carteles con la cara del presidente y prendían fuego a las llantas en sectores populares que tradicionalmente habían sido bastiones electorales del oficialismo. En varias partes del país, manifestantes derribaron por lo menos 3 estatuas del expresidente Hugo Chávez. Por su parte, varios miembros venezolanos en la Embajada de Argentina en Caracas denunciaron la presencia de uniformados a las afueras del lugar. Por su parte, los líderes de la oposición venezolana, María Corina Machado y Edmundo González, el candidato, anunciaron que mañana revelarán las pruebas que tienen del fraude electoral en las elecciones de Venezuela. Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González en una rueda de prensa aseguraron que tienen cómo probar que el candidato de la oposición es el verdadero ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela con un 73% de los votos. Porque creo que es relevante decir que en esta 73% de actas, los votos que las mismas incluyen son para Nicolás Maduro 2.759.256 y para Edmundo González Urrutia 6.000.000. González, quien sería el verdadero ganador de los comicios, aseguró que harán respetar los resultados y dijo que ganaron incluso en lugares donde la oposición no había ganado en los últimos 25 años. Les hablo con la tranquilidad de la verdad. Quiero decirles con total responsabilidad a todo el pueblo venezolano que la voluntad expresada ayer a través de su voto la haremos respetar. Ese es el único camino hacia la paz. Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible. Machado convocó a una manifestación cívica mañana con el objetivo de demostrar que quienes desean que se termine el régimen de Maduro son mayoría. Asimismo, afirmó que en el país no hay guerra porque para ello se necesita que haya enemigos y lo que hay es un régimen que los ha perseguido por 25 años, pero ahora es distinto porque ya no tienen miedo. La Organización de los Estados Americanos convocó para el miércoles una reunión extraordinaria para abordar el tema de las elecciones en Venezuela.
Ante el rechazo del pueblo venezolano y algunos líderes de Latinoamérica de la declaración como presidente electo a Nicolás Maduro, la Organización de los Estados Americanos convocó a una reunión extraordinaria para abordar los resultados de los comicios. La sesión del Consejo Permanente, que tendrá lugar el miércoles, se convocó a petición de 12 países miembros, incluyendo todos los gobiernos latinoamericanos, a los que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó hoy retirar su personal diplomático en Caracas. Hasta ahora el organismo no se ha pronunciado sobre los comicios en medio del rechazo por parte de la comunidad internacional y de la oposición venezolana sobre los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral, que dieron la victoria a Maduro. Esta noche el gobierno de Colombia exhortó al pueblo venezolano y a sus líderes a rechazar la violencia y a mantener un diálogo transparente que permita lograr acuerdos democráticos frente a la situación electoral en ese país. Hasta ahora Colombia no reconoce oficialmente el triunfo de Nicolás Maduro. Quienes expresaron la solicitud del gobierno de Colombia para que haya conteo de votos en Venezuela y total transparencia en el resultado presidencial fueron el canciller Luis Gilberto Murillo y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. El canciller expresó por medio de sus redes sociales que ha sostenido conversaciones con los diferentes dirigentes políticos involucrados en las elecciones de Venezuela este domingo y que la comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan, como Colombia, que prevalezca la transparencia y las garantías electorales para todos los sectores. En ese sentido, dice: hacemos un llamado para que, a la mayor brevedad, se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente. Los resultados electorales de tan importante jornada deben contar con toda la credibilidad y legitimidad posibles para bien de la región y, sobre todo, del pueblo venezolano. Horas más tarde, porque este trino fue a la madrugada, dijo lo mismo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso electoral en Venezuela y la credibilidad de los resultados anunciados por el CNE, es indispensable que se verifiquen de manera independiente todas las actas con la participación de oposición y observadores internacionales. Cuando manifestaron estas inquietudes, el presidente Gustavo Petro aún no se había pronunciado. Reconteo con auditoría internacional independiente para la verificación de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela solicitaron varios expresidentes de Colombia. Algunos incluso hablaron de robo y golpe de Estado. 5 de los 6 expresidentes que tiene Colombia protestaron por lo sucedido en Venezuela. Los resultados en Venezuela no son creíbles. No se pueden reconocer hasta que no haya total transparencia y sean avalados por observadores y analistas no comprometidos con el régimen. El mundo democrático debe manifestarse para defender la democracia. Y me parece que, como lo han solicitado una buena cantidad de países, lo mínimo que debería hacer el organismo electoral es prestarse para un reconteo que tenga vigilancia internacional. El robo se ha consumado. El tirano Nicolás Maduro ha cometido fraude electoral para perpetuarse en el poder, ignorando el masivo apoyo del pueblo venezolano a la heroica resistencia democrática liderada por María Corina y Edmundo González. Ayer lo que hubo ya fue un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque ayer el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y las fuerzas militares reafirmaron y validaron ese fraude que se presentó en las elecciones y que quedó demostrado que el presidente electo era Edmundo González y no Nicolás Maduro. El expresidente Álvaro Uribe también habló de robo. Cuando la democracia es asaltada, además de reiteradamente, el único camino es exigir la salida de la dictadura. El mundo democrático no puede permitir que le roben este resultado al pueblo de Venezuela. El expresidente Ernesto Samper, quien estuvo en Venezuela hasta el sábado, no se manifestó al respecto. Ha guardado silencio ante preguntas de Noticentro 1 CMI. El Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador y el Partido de la U rechazaron el resultado dado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y le pidieron al presidente Gustavo Petro desconocer ese resultado que mantiene a Nicolás Maduro en el poder. El Partido Centro Democrático manifestó que lo sucedido en la hermana nación viola todos los preceptos democráticos y los derechos humanos del pueblo venezolano. Y para Edmundo González Urrutia. Desde el Partido Conservador también anunciaron que desconocen el resultado. No podemos aceptar estos resultados hasta tanto no sean verificados de manera transparente por personas ajenas al régimen de Nicolás Maduro. Desde Cambio Radical, el exvicepresidente Vargas Lleras dijo que vendrá una nueva oleada de migrantes a Colombia. Colombia debe prepararse para recibir la avalancha de millones de venezolanos.
que tras la burla de estos comicios habrán perdido toda esperanza de cambio. Y no perdamos de vista que nosotros con Petro vamos por el mismo camino. El partido de la U tampoco reconoce los resultados en los mismos términos que las demás colectividades mencionadas, que, como si se hubieran puesto de acuerdo, le exigen al gobierno Petro también desconocer los resultados en Venezuela. Desde los gremios empresariales en Colombia hay preocupación por la situación política en Venezuela. La ANDI hizo un llamado al gobierno venezolano para que permita la verificación de los resultados electorales e incluso planteó que, de ser necesario, se convoque a nuevas elecciones. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, planteó lo que para él es una posible salida a la crisis que desató el resultado electoral en Venezuela. Si hubiera dudas sobre la legitimidad, yo no tendría la menor duda de que probablemente la solución es repetir las elecciones, porque extender el periodo actual no es una solución, por supuesto, para una gran cantidad de venezolanos. Desde el sector privado colombiano se exige verificación de los resultados electorales. Si hubo errores, si efectivamente la actual elección o la elección del día domingo no fue verificable, pues eventualmente yo creo que habría que pensar inclusive en la posibilidad de que se pensara en nuevas elecciones. El presidente de la ANDI también habló sobre la postura que debería asumir el gobierno colombiano. El gobierno colombiano, como todos los gobiernos democráticos del mundo, deberían pedir elecciones verificables, elecciones transparentes, elecciones que respeten todo el proceso y deberían asegurarse que efectivamente Venezuela está construyendo 6 años de estabilidad y 6 años ojalá de prosperidad. Y en norte de Santander, las autoridades y la ciudadanía mostraron preocupación por los resultados que oficialmente dieron las autoridades venezolanas. Temen que se deterioren los negocios en la frontera. Los ciudadanos venezolanos residentes en norte de Santander están a la espera de una orden de María Corina Machado para salir a las calles de Cúcuta a mostrar su descontento por lo ocurrido en los comicios electorales en donde dieron como triunfador a Nicolás Maduro. Sí, muy preocupante este robo que nos hicieron de frente, que nos hizo la dictadura, porque se viene haciendo un trabajo y ya teníamos una victoria de un 72% a 30%, lo doblamos en todos los puestos de votación a nivel nacional. La primera dificultad para esta zona de frontera tiene que ver con las exportaciones e importaciones. Al romper relaciones Venezuela con Panamá, el intercambio comercial se paraliza porque el país centroamericano era el garante de las transacciones. Entonces la incertidumbre de un retroceso en las operaciones de comercio exterior es muy grande. Perdimos todo lo que habíamos avanzado en casi 2 años de operación. El paso por los puentes fronterizos entre Táchira y norte de Santander hasta el momento ha sido normal y poco fluido. La Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX, advirtió que la situación que vive Venezuela por el deterioro de su capacidad de compra afectará las exportaciones desde Colombia. Para el presidente de ANALDEX, el gremio de los exportadores, la crítica situación en Venezuela tras las elecciones podría profundizar las sanciones económicas contra ese país y tener efectos colaterales en el comercio exterior con Colombia. Y eso indudablemente que golpea la capacidad de compra de Venezuela. En la medida en que no pueda vender su petróleo, pues no va a tener las divisas para demandar. El dirigente gremial dijo que para este año se esperaba llevar el comercio bilateral a una cifra de $1.000 millones. Esa es un poco la meta, poder recuperar ese comercio. Acordémonos que venimos de unas cifras de 2008, récord, más de $6.000 millones y caímos después casi a 150 millones de dólares. Se teme que las pymes colombianas resulten afectadas con menores exportaciones. El Centro Democrático denunció que el congresista de esa colectividad, José Jaime Uzcategui, está retenido por la Guardia Venezolana. El parlamentario viajó el fin de semana a Cúcuta, el sector de la frontera, para apoyar a la oposición. En las últimas horas se perdió comunicación con él, que es representante a la Cámara por Bogotá. El gobierno presentó esta noche el proyecto de presupuesto para el 2025, aforado en 523 billones de pesos. La iniciativa contempla un recorte en los gastos de inversión. También se prevé la presentación de una reforma tributaria con la que se busca aumentar en 12 billones de pesos el recaudo de impuestos.
al director. Este lunes el gobierno radicó ante el Congreso de la República el proyecto de presupuesto general de la Nación para 2025. Este será de un monto de 523 billones de pesos, que representa un alza de 8,2% frente al presupuesto de 2024 de 483 billones de pesos. Según explicó el Ministerio de Hacienda, de este monto, 511 billones de pesos están financiados, lo que obliga a presentar una ley de financiamiento para recoger los recursos restantes de 12 billones de pesos. Dos fases, una ley de financiamiento donde buscamos más recursos, pero también medidas de estímulo al sector privado para que mejore la dinámica de la inversión y tengamos unas mejores cifras de desarrollo económico para el año 2025 y 2026. Este proyecto mantiene su mayor financiación a los sectores de salud, educación e infraestructura, donde se tendrá la mayor participación en inversión. Sin embargo, hay que decir que el presupuesto de inversión cae 17,4%, de 99 billones a 82 billones de pesos. Se compromete con garantizar inversión en los principales programas sociales, con una racionalización de gastos, buscando que los objetivos de desarrollo de los principales programas de gobierno, dentro de los cuales adulto mayor es una de las grandes, aristas de defensa de este presupuesto. Igualmente es un presupuesto realista con la situación económica, con una reducción del gasto y que dará cumplimiento a la regla fiscal. Un gran esfuerzo con los compromisos de deuda que tiene el país. Es un presupuesto que, como ustedes pueden notar, destina una mayor parte a la deuda que a la inversión, y esto muestra el compromiso de la responsabilidad macroeconómica. El director de Crédito Público aclaró que este gobierno está haciendo un seguimiento responsable de la ejecución presupuestal y desvirtuó versiones sobre problemas de caja del gobierno. Esas críticas muy reiteradas sobre la falta de ejecución, nos concentramos en la efectividad de la ejecución. Se reiteró que el gobierno dará estricto cumplimiento a las vigencias futuras. Por su parte, la Alianza de Asociaciones y Gremios Aliadas expresó su preocupación por la reducción en los gastos de inversión prevista para el 2025. La presidenta de Aliadas, María Claudia Lacotir, dijo que es preocupante que el gobierno haya decidido recortar la inversión porque esto puede impactar el crecimiento de la economía. La dirigente hizo un llamado al gobierno para que el ajuste presupuestal se haga por la vía de mayor austeridad en funcionamiento. Pues vemos que ese presupuesto, que sería el de inversión, para poder aplicar la reactivación, no solamente está reducido en un 50%, mientras que el gasto de funcionamiento ha incrementado sustancialmente. ¿Qué sectores podrían verse afectados con ese recorte en la inversión? Los sectores que generan mayor generación de empleo rápida y que son indispensables para la reactivación económica, como es la infraestructura, vivienda, turismo y también algunos sectores relacionados con agricultura. Noticentro 1 CMI conoció un informe forense elaborado por la Fiscalía que detalla los sobrecostos en la compra de los carrotanques para La Guajira en la administración del exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López. Los gastos irregulares superan los 19.000 millones de pesos. En un documento de 21 páginas, la Fiscalía describe el paso a paso de cómo se materializó la primera parte del plan para desfalcar a la Unidad de Gestión del Riesgo durante la administración de Olmedo López. Se trata del contrato de carrotanques para La Guajira, sobre los cuales el ente investigador estableció lo siguiente: el contratista adquirió cada camión en 601 millones de pesos, se los vendió al gobierno en 1.170 millones, es decir, que por cada camión se calcula una ganancia de 509 millones. El contratista seleccionado habría tenido un posible 43% de valor de la propuesta como ganancia. Sneider Pinilla, ex subdirector de gestión del riesgo, habría sido la persona que planeó al detalle los sobrecostos que presuntamente habrían servido como parte de los sobornos que se pagaron a congresistas. Incluso el informe detalla que el contratista sabía con antelación cuál era la propuesta que tenía que presentar para quedarse con el millonario convenio. Un aparente conocimiento anticipado del proyecto que se iba a ofertar por la UNGRD para la adquisición de 40 camiones. En total se investigan 20.000 millones de pesos en sobrecostos de este solo contrato, y este es uno de los hechos por los que la Fiscalía solicitará la detención de Olmedo López y Sneider Pinilla, exdirectivos de gestión del riesgo, y el contratista Luis Eduardo López.
A pocos días de finalizar el cese el fuego bilateral con la guerrilla ELN y en medio del congelamiento de la negociación, el alto consejero para la paz, Oti Patiño, pidió a esa agrupación que decida si continúa o no con los diálogos de paz. El próximo 3 de agosto finaliza el cese al fuego con el ELN y por ahora hay expectativa con lo que pueda pasar. En medio de tensiones en la mesa de paz, el comisionado se manifestó optimista frente a esta situación. Hay el emplazamiento de la delegación nuestra que ya definió como la hoja de ruta. Primero ellos tienen que responder y luego miramos a ver. Sin esa respuesta es difícil, digamos, encontrar una hoja de ruta. A pesar del congelamiento en los diálogos, el comisionado de paz ratificó que la mesa no está en crisis. No está en crisis porque está congelada. Siempre somos un poquito optimistas. Pronunciamiento de Oti Patiño que se da luego de la declaración del ELN, donde cuestionan la voluntad de paz del gobierno nacional. El presidente de Fedegan e integrante del equipo negociador del gobierno en el proceso de paz con el ELN, José Félix Laforí, cuestionó la voluntad de paz de ese grupo y afirmó que el gobierno debe abstenerse, por ahora, de extender el cese el fuego. La apuesta de este gobierno por la paz. En diálogo con CMI, el presidente de Fedegan enumeró las razones por las cuales considera que se debe congelar el proceso de paz con el ELN. Los secuestros, los asesinatos, los confinamientos están a la orden del día. El ELN terminó congelando los diálogos por el cuento de Nariño. No, a mí me parece que quien tiene que congelar los diálogos es el gobierno. ¿Ese congelamiento sería por cuánto tiempo o hasta que se cumpla qué condición? Por lo pronto, hasta que ellos integren realmente el mecanismo de monitoreo y de verificación, que es la instancia que le permite a la sociedad colombiana saber si los incidentes que se suceden en el territorio son o no causantes o incumplen los protocolos en materia del cese al fuego. El comandante del ELN, Antonio García, arremetió contra el gobierno de Gustavo Petro, al que acusó de preferir negociar la paz con grupos de traquetos. Las organizaciones sociales. Nuevamente Antonio García a través de sus redes fue crítico contra el gobierno y lo acusó de cambiar la ruta de la paz. De la paz, el gobierno se inclinó por darle solo un cariz de negociación con grupos de traquetos y comprometidos con economías ilícitas. Dejó de lado y desconoce acuerdos con la insurgencia armada de carácter social y político que es el ELN. Como diciendo, ahora lo prioritario es negociar con traquetos. Así las cosas, el gobierno es quien se inclina por otro camino de paz, dice Antonio García. Según el primer comandante, el ELN seguirá buscando avanzar en la ruta construida y espera que el gobierno cumpla con lo que ha acordado. Amanecerá y veremos, remata el líder guerrillero. Un nuevo ataque con drones cargados de explosivos en el Cauca deja 4 policías heridos. 4 policías resultaron heridos por la activación de un explosivo que habría sido lanzado desde un dron. Integrantes del Frente Jaime Martínez son señalados de este atentado. Los uniformados se encontraban en el municipio de Suárez, en el departamento del Cauca, dentro de una base policial, donde se hacía relevo a unas unidades policiales. Ante la ola de violencia en el departamento, el propio comandante del ejército, el general Cardoso, viajó hasta esta región del país, desde donde envió un mensaje. Nuestras operaciones siguen desarrollándose con contundencia, que no paramos de planear y desarrollar operaciones en toda la región de estos departamentos. En las últimas horas se llevaron a cabo fuertes combates que permitieron el sometimiento de más guerrilleros. Te van a felicitarlo por la decisión que tomó, le vamos a brindar los primeros auxilios. Sumando ya 80 este año que prefieren entregarse a las autoridades. La Asociación de Autoridades Tradicionales AUA del departamento de Nariño denunció la desaparición de 4 menores de edad. Se investiga si fueron víctimas de reclutamiento forzoso por parte de grupos armados ilegales. A través de un comunicado, la comunidad AUA pidió a la Fiscalía investigar este caso. Las autoridades tradicionales indígenas Camarahui denuncian que los menores desaparecieron el pasado 22 de julio y hasta ahora ha sido infructuosa su búsqueda. Estas hipótesis indican que es posible que haya el reclutamiento, que haya vinculación. Estamos insistiendo que los familiares, que la fuerza pública nos entregue la información más efectiva, eficaz,
para poder encontrar a estos menores de edad. Según relato de las autoridades indígenas, los menores fueron citados a las afueras del municipio de Ricaute sin saber qué grupo fue el que los convocó ni con qué fines. La oficina del Comisionado de Derechos Humanos de la ONU pidió que aparezcan sanos y salvos estos 4 niños y recordó que el pueblo Awá, además de estar en riesgo de extinción física y cultural, cuenta con medidas cautelares de la CIDH. Una cifra récord en incautación de cocaína reveló la Armada de Colombia. Más de 270 toneladas del alcaloide han sido decomisadas este año. El contraalmirante Jesús Leonardo Suárez Calderón, director contra las drogas de la Armada de Colombia, en diálogo con Noticentro 1 CMI, reveló la cifra de incautación de cocaína que se ha realizado en 2024. Hemos incautado un total de 297 toneladas de clorhidrato de cocaína. Un aumento significativo en la incautación respecto al año pasado. Hemos incrementado un 47% nuestros resultados de incautaciones de clorhidrato de cocaína con respecto al año 2023. También se refirió a la incautación de marihuana. A la fecha tenemos un incremento del 4% con respecto al año 2023, obteniendo 72.8 toneladas incautadas. Estas son las regiones del país donde se han realizado los operativos. Como son en el Caribe, la ruta que comprende de la Alta Guajira hacia las Antillas, y desde el Golfo de Urabá buscando Centroamérica y Norteamérica. Y en el Pacífico, con una principal concentración en los departamentos de Nariño y Cauca, en la frontera con Ecuador. Estos golpes han sido propinados a grupos organizados como Clan del Golfo, disidencias FARC y ELN. La Procuraduría General de la Nación inició un proceso de investigación de toda la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. A raíz del escándalo que sacude la Unidad Nacional de Protección por el uso de camionetas de la entidad para transportar disidentes de las FARC con órdenes de captura vigentes, la Procuraduría abrió una investigación previa en la que examina los procesos de contratación de la entidad. Encontramos que, si bien es cierto, la mayoría de los integrantes del esquema colectivo de protección son tercerizados, vamos a indagar los procesos de contratación y los manuales de funciones, lo que podría llevar a establecer responsabilidades en conductas con relevancia disciplinaria. La Procuraduría informó que ya adelantó inspección a la Unidad Nacional de Protección para identificar qué servidores públicos habrían incumplido con los manuales que regulan el ejercicio de los esquemas colectivos de protección. La Corte Constitucional ordenó el traslado inmediato de los condenados que se encuentran detenidos en unidades de reacción inmediata y en centros de detención transitoria. Centros de detención transitoria. Para la Corte Constitucional, la situación carcelaria está cada vez peor. En la última decisión con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, la Corte dijo que los centros de detención transitoria representan una tragedia humanitaria y avergüenzan a la República. Por eso ordenó al INPEC que de forma inmediata traslade a las cárceles a los condenados que permanecen en esos centros, dándole prioridad a las mujeres gestantes, cabezas de familia y adultos mayores. De forma inmediata, el INPEC también debe trasladar a quienes se les haya concedido la casa por cárcel. Según el tablero de control de detenidos de la Policía Nacional, de las 1.030 estaciones con salas de detenidos y 86 URIs, hay 22.543 personas con una sobrepoblación de más del 150%. El CTI de la Fiscalía y la Policía capturaron a 3 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el INPEC. Este operativo se llevó a cabo en una cárcel de Pasto, Nariño, donde presuntamente los funcionarios vendían cocaína y marihuana a cabecillas de bandas criminales que están privados de la libertad. En la inspección a sus lugares de trabajo se encontró además dinero en efectivo y también drogas. El Ministerio de Salud emitió una circular para garantizar los derechos de los residentes de medicina y demás profesionales de la salud que están en el servicio social obligatorio. La circular 12 del Ministerio de Salud recuerda a las clínicas, hospitales, secretarías de salud, residentes y profesionales en salud que el sistema de residencias determina una jornada laboral que no puede omitirse. En cualquier caso, los turnos serán de máximo 12 horas con descansos que garanticen al estudiante su recuperación física y mental y no podrán superar 66 horas por semana. Varias personas
han levantado la voz sobre la duración de estos turnos, donde personas hacen jornadas de más de 12 horas, llegando a 24, en algunos casos un poco más. Sobre las denuncias de médicos residentes e internos por acoso laboral, el documento resalta las obligaciones de las instituciones. Generar un ambiente de trabajo saludable y seguro, propiciando espacios con condiciones que promuevan la salud y la seguridad del profesional en servicio social obligatorio. El Ministerio de Salud trabaja en una ruta de atención para casos de acoso laboral en las residencias médicas. En el Congreso fue radicado un proyecto de ley para formalizar la actividad de las enfermeras. La representante Marta Alfonso presentó el proyecto de ley con el que se busca regular el rol de las enfermeras en el sistema de salud colombiano. Pretende también mejorar condiciones de vida porque tiene un artículo que define la razón de pacientes o de sujetos de cuidado por cada enfermero o enfermera. Hoy eso no está regulado, genera una sobrecarga sobre la mayoría de enfermeras de Colombia, que son mayoritariamente mujeres. También se busca actualizar la normativa del Tribunal Médico que regula la profesión. Es un código que tiene 20 años, que tiene muchos vacíos en torno a procesos disciplinarios. La iniciativa será analizada en esta legislatura. Sin una solución definitiva, siguen los damnificados por el derrumbe registrado en Rosas, Cauca, hace 2 años. 264 familias que resultaron damnificadas por un deslizamiento en masa hace 16 meses amenazan con bloquear la vía panamericana, pues además de perder todas sus pertenencias materiales, perdieron la esperanza en el gobierno nacional, ya que en varias visitas que hizo el presidente Gustavo Petro a este municipio del sur del Cauca, prometió vivienda digna, proyectos productivos y pagos de arriendo mientras estas eran reubicadas, pero hasta el momento dichas promesas no se han cumplido. No nos han entregado predios, las fincas no están compradas como se manifiesta, solamente hay una finca cancelada al 90%, una finca al 50% y las demás no tienen ningún pago. Además, los damnificados indican que ya son 6 meses de atraso en el pago de arriendos por parte del gobierno nacional. Un proceso completo no hay, porque ya te dije, es la compra de la tierra, la parcelación, el proyecto productivo y la vivienda. Entonces, no se ha comprado la tierra, pues mucho menos se ha podido avanzar con los otros asuntos. Pese a que hace ya más de 3 meses, el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, dijo que se haría la compra de las fincas para reubicar a las familias, hace varias semanas se cumplió el plazo y no se han visto avances. La alcaldía de Bogotá pagará a 308 familias de la comunidad en Enverá cerca de 1.800 millones de pesos para facilitar el regreso a sus lugares de origen. Noticentro 1 CMI conoció en primicia que la alcaldía de Bogotá ya tiene listos los acuerdos con la Banca Nacional para el desembolso de subsidios a las cabezas de 308 hogares de la comunidad indígena Enverá, con el fin de garantizar condiciones de un retorno exitoso. La semana pasada el alcalde firmó un decreto que faculta a la plataforma de transferencias monetarias del distrito a hacer giros de urgencia o fuerza mayor, ¿sí? Esa sería la modalidad que utilizaríamos nosotros aquí. Serán 3 giros, uno apenas lleguen a sus lugares de origen y los otros 2 cada 4 meses, con la única condición de que estén asentados en sus territorios. Lo que estamos calculando es que al final la inversión que hace el distrito son más o menos entre 1.500 o 1.700, 1.800 millones de pesos. Es decir, casi 2 millones de pesos por familia por giro. No, es un poquito menos de eso, pero dependemos un poco de los valores. No quiero dar un valor absoluto porque dependemos del valor que tase la unidad para las víctimas. Pero al final la inversión del distrito es máximo 1.800 millones. El retorno de los primeros 500 indígenas que estaba programado para hoy fue aplazado por incumplimiento de algunas entidades del gobierno a la última reunión. Hoy, el alcalde de... La siniestralidad vial cayó al término del primer semestre del año. Esto según la Agencia de Seguridad Vial. El último informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte da cuenta de 3.943 muertes en siniestros viales en el país este año. Por segundo mes consecutivo bajan las muertes en siniestros viales, 2,13%. En el mismo periodo del año pasado fueron 4.029 muertos. Hay aumentos significativos en Boyacá y en Antioquia, y en Medellín y Valledupar, entre las capitales, pero hay reducciones muy interesantes en Huila, el Tolima, en Villavicencio y en Montería. Entre enero y junio fueron 2.392 motociclistas que murieron. En segundo lugar está el peatón con 857 muertes, el usuario de vehículo 318 muertes y el usuario de bicicleta 196 muertes.
Conoce el menú Chef Daniel's Delichix. Filete de pollo Delichix listos para preparar y salchichas de pollo Delichix. Delichix lo empieza, tú lo terminas. Las reclamaciones de clínicas y hospitales por siniestros viales de vehículos que no cuentan con seguro obligatorio aumentaron en junio. Son 122.363 millones de pesos en facturas por accidentes de tránsito de vehículos fantasmas o sin SOAT, las presentadas por las clínicas y hospitales del país a la ADRES, para el pago correspondiente a los servicios de salud prestados. Las reclamaciones aumentaron, en mayo fueron 44.823 y en junio 49.383. La mayoría de facturas son del Valle del Cauca, 9.183, Bogotá, 4.208 y Atlántico, 3.441. Las reclamaciones por la atención de pacientes afectados por vehículos fantasmas superan las 18.000, es decir, el 48.6% de las facturas totales. El departamento que reporta más accidentes con vehículos fantasmas es el Valle del Cauca. Un juez de control de garantías mantuvo la medida de aseguramiento que pesa contra Daisuris Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro. La decisión se dio un año después de que el juez 74 de control de garantías de Bogotá le impusiera la medida y la condicionara en su momento a no salir del país ni participar en reuniones políticas. El juez la conminó hoy a cumplir con el principio de oportunidad al que se comprometió con la Fiscalía. Las etapas más importantes del principio de oportunidad para este despacho están por venir. ¿Por qué están por venir? Porque ella todavía no ha cumplido con la obligación de servir de testigo de cargo de la Fiscalía General de la Nación en los procesos que se adelantan en contra del ciudadano Petro Hugo. Según el juez, falta un largo camino para el cumplimiento del principio de oportunidad entre la señora Daisuris del Carmen y la Fiscalía General de la Nación. A esta hora avanza un incendio forestal en el corregimiento La Carbonera, en zona rural de Pradera, municipio del Valle del Cauca. Los fuertes vientos han hecho que las llamas se propaguen rápidamente, lo que ha afectado gran cantidad de fauna y de flora. La comunidad pide una intervención urgente, pero las condiciones meteorológicas y del terreno han dificultado el acceso de cuerpos de bomberos voluntarios a ese lugar. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, impulsará una reforma para eliminar el carácter vitalicio del periodo de los jueces de la Corte Suprema y para restringir la inmunidad presidencial. De otra parte, entró en vigor la prohibición del aborto en el estado de Iowa, Estados Unidos, hasta la 6ª semana de gestación. Y California declaró el estado de emergencia por los devastadores incendios forestales. Noticias del Mundo en Noticentro 1 CMI. El presidente Joe Biden dijo que el extremismo en la Corte Suprema de Estados Unidos está socavando la confianza pública en la institución y pidió al Congreso que establezca rápidamente los límites de mandato y un código de ética ejecutable para los 9 jueces de la Corte. A su vez, pidió a los legisladores ratificar una enmienda constitucional que limita la inmunidad presidencial. En Iowa, Estados Unidos, hoy entró en vigor la ley que prohíbe el aborto a partir de la 6ª semana de gestación. Sin embargo, existen excepciones para emergencias médicas y anomalías fetales que son incompatibles con la vida. También hay excepciones para la violación y el incesto, pero solo si fueron denunciados oportunamente, dentro de los 45 días y 140 días. Además, la Junta de Medicina del Estado también decidirá cuál es válida la excepción de emergencia médica. Miles de bomberos luchan contra incendios forestales en el oeste de Estados Unidos y Canadá, donde la calidad del aire se ha deteriorado significativamente debido al humo, especialmente en California. Las conflagraciones ya han consumido 96.700 hectáreas, destruyendo 134 estructuras y forzando la evacuación de miles de residentes. La Agencia Nacional de Infraestructura publicó los pliegos para la adjudicación de la construcción del corredor férreo entre La Dorada y Chiriguaná. Es el primer proyecto de este tipo que adelanta este gobierno. 3.4 billones de pesos se invertirán en la construcción, mejoramiento y operación del corredor férreo La Dorada-Chiriguaná, que comprende 526 kilómetros. Generarían más de 30.000 empleos directos e indirectos, de los que muchos de ustedes van a ser adjudicatarios. Empieza ahora la evaluación de estas
estos consorcios empresariales de cómo aplicar estas obras de infraestructura en la región. Por ese corredor se transportan 182.810 toneladas de productos como el café, bebidas, papel y cerámica. El proyecto se adjudicará en diciembre de este año. Tensión en el Ministerio del Trabajo por la huelga. Aún no se logra un acuerdo para levantarla luego de 60 días de parálisis. Así se vivieron las primeras horas de este lunes en la sede del Ministerio de Trabajo en Bogotá. ¡Ey, por favor! Estamos en... Hubo una tensión, pero no hubo violencia. Absolutamente nadie fue agredido. Yo no agredí absolutamente a nadie. De hecho, fue simplemente la tensión del ingreso. Aunque ministerio y sindicatos se sentaron nuevamente a dialogar, no hubo acuerdo. Nosotros no podemos hacer pagos de salarios porque laboramos. Pero yo no puedo como ministerio ser responsable y ordenar pagos sobre tiempos no laborados. 22 direcciones territoriales de 36 ya están en funcionamiento. El colectivo terminó el 2 de junio con ese acuerdo. Ya se han entregado las sedes de Bogotá. La huelga completa 60 días. El presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Luis Alberto Higuera, anunció una revisión al funcionamiento del Fondo Nacional de Ganado y una distribución de recursos para fortalecer productores del sector lechero. Según el presidente de la agencia, se evaluará si el fondo está cumpliendo con su misión de proteger a los productores afectados por la caída de precios. Este fondo, administrado por Fedegan, representa recursos por 133.000 millones de pesos. El gobierno también debería redefinir cómo se ajustan estas posibles soluciones, porque un fondo de fomento de la leche sería un colchón de seguridad para elementos como estos, pero al parecer no funciona. El funcionario señaló que se buscará cambios en el manejo de los fondos del sector agropecuario en busca de una mayor eficiencia de esos recursos con un sector que está en dificultades. Esa debería ser una tarea nuestra en este gobierno, que trabajamos por los sectores populares y que estamos enfrentados a esta crisis lechera. La leche hace parte del programa de compras públicas del gobierno. El ahorro de las pensiones de los colombianos en los fondos privados superó los 437 billones de pesos al cierre de junio. Según Asofondos, el ahorro pensional de 19 millones de colombianos afiliados a los fondos privados alcanzó 437.6 billones de pesos. Durante el mes de junio, la rentabilidad de los portafolios de mayor riesgo y moderado, que es donde están los trabajadores más jóvenes o de edad media, tuvieron rentabilidad efectivo anual superior al 50%. Estas son, por supuesto, rentabilidades extraordinarias. Solo en los portafolios moderado y de mayor riesgo, las rentabilidades en junio fueron de 8.5 y 3.7 billones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,37% a 1.340 puntos. La acción de Nutresa fue la que más subió, con una valorización de 1,93% a 54.000 pesos. La acción del Banco Avevillas fue la que más bajó, con una pérdida de 42,86% a 2.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 13.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,42% a 33.000 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.059 pesos con 91 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.870 pesos y la venden entre 1.920 pesos. Un euro cuesta 4.359 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 30 centavos. El azúcar se transó en 19,1 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $75 con 85 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $79 con 14 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.130 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.